La historia es la ciencia que nos permite mirar al pasado para entender cómo hemos llegado al presente. A través de ella descubrimos los acontecimientos, los personajes y las culturas que han marcado el rumbo de la humanidad. Gracias al estudio histórico, comprendemos la evolución de las sociedades, las ideas y las costumbres que nos definen. Cananga Visión abre sus puertas a este viaje por la memoria nacional e internacional en un recorrido que va de ayer a hoy. En esta entrega televisiva compartiremos algunas de las fechas más significativas del mes de junio, momentos que dejaron huella en la historia universal y en la identidad de los pueblos. Acompáñenos en este recorrido histórico por Cananga Visión, Canal 98. Televisión en tus manos. 17 de junio, Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 29 de junio, Día del Natalicio del escritor dominicano Pedro Enríquez Ureña. 30 de junio, Día del Natalicio de Juan Emilio Bosch. 30 de junio, Día del Maestro en la República Dominicana. En el calendario gregoriano, junio, del latín junios, mes de Juno, es el sexto mes del año y tiene 30 días. En junio se produce el solsticio de verano en el hemisferio norte, el día con más horas de luz, y el solsticio de invierno en el hemisferio sur, el día con menos horas de luz. Según algunos, recibió el nombre que lleva en honor a Lucio Junio Bruto, fundador de la República Romana. Otros creen que era llamado así por estar dedicado a la juventud, y hay quien opina que su nombre fue tomado de la diosa Juno, diosa que presidía el matrimonio y los nacimientos. Los días conmemorativos se crean para visibilizar, celebrar o reflexionar sobre un tema. Aunque parezcan iguales, tienen diferencias claras. Las fechas nacionales se celebran en un país o territorio específico. Las internacionales reúnen a varias naciones en torno a un mismo tema, y las mundiales buscan movilizar a toda la humanidad frente a desafíos globales. Cada una refleja distintos niveles de alcance, desde lo local hasta lo universal, pero todos comparten el propósito de generar conciencia y unión. La realidad es que muchos no saben cuál es el propósito de los días internacionales, los días mundiales e incluso los días nacionales. No saben quiénes son los encargados de crearlos ni del impacto social. Así que lo explicaré a continuación por si es que desconoces esta información. Los días internacionales no son para festejar ni para gritar ¡viva!, sino que son creados para sensibilizar y para reconocer una problemática vigente que requiere la atención de los gobiernos y la participación de los ciudadanos. ¿Quién determina si se celebra un día internacional? La respuesta es la ONU, y más específicamente la Asamblea General de las Naciones Unidas. La página de la ONU lo describe de la siguiente manera: los Estados miembros de la Asamblea General proponen la celebración del día y por consenso se decide si se aprueba o no la resolución por la que se establece el día en particular. Los temas de los días internacionales están siempre vinculados a los principales campos de acción de las Naciones Unidas, como el mantenimiento de la paz, la protección de los derechos humanos, la promoción del desarrollo sostenible y la defensa del derecho internacional y la ayuda humanitaria. La Asamblea debe entregar resoluciones que son documentos donde se expresa cuál es la importancia para proclamar un día internacional sobre determinado problema y por qué eligieron esa fecha. De ahí el enojo del colectivo de que en su página principal no reconozcan el Día del Hombre, que fue propuesto y aceptado desde los 90, pero sí aceptan y reconocen en la misma fecha el Día del Hombre al Día del Retrete. Ofensivo, ¿no? A veces la Asamblea General no se encarga de elegir los días, sino las llamadas agencias especializadas de la ONU, como la OMS o la UNESCO.
y en este caso reciben el nombre de los días mundiales, como el Día Mundial de la Poesía o el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Y cuál es la utilidad de esto? Se supone que la ONU propone actividades o da recomendaciones a los países que forman parte de la organización y en los que claramente la problemática es demasiada. Les pide comprometerse con protocolos, claro, repito, se supone. Entonces, la próxima vez que oigas de un día mundial o internacional, recuerda que si está avalado por la ONU, no es un día para felicitar. Es un día para sensibilizar, concientizar, promover acciones, exigir un compromiso a los gobiernos y a los ciudadanos. El ser humano es un ente social y como tal tiene derechos, obligaciones y compromisos con su entorno. Por lo tanto, no es ajeno a las problemáticas de su nación y del mundo. Debe contribuir. ¿Qué pasa con los días festivos? Es pura mercadotecnia. ¿Por qué salen muchos que dicen, yo festejo la amistad cuando se me da la gana? No necesito que me digan un día especial. Los días festivos son responsabilidad de cada nación, así como del declararlo feriado. Como todos andan ocupados cumpliendo funciones o labores sociales, la nación crea días en los que se quiere reconocer algo y recordarle a toda la gente por un día lo importante del amor, de la familia, de un platillo culinario, etc. Concientizando a la población de festejar, de recordar, de actuar, sin mencionar que muchos de estos días buscan ayudar a la economía del país. De ahí la importancia. El Día Mundial del Usha contra la desertificación y la sequía es una jornada que se celebra anualmente el 17 de junio desde 1995, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El propósito de esta conmemoración es fomentar la conciencia pública sobre la desertificación, la degradación del suelo y los efectos de la sequía. Este día resalta la importancia de mantener la salud del suelo para asegurar la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria mundial. Se conmemora con eventos y actividades que promueven la gestión sostenible de los recursos terrestres. La desertificación es la degradación de las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas por causas derivadas de la actividad humana y las variaciones climáticas. Este proceso no hace referencia al avance de los desiertos existentes, se debe más bien a la vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas que ocupan 1/3 de la superficie terrestre. La desertificación es causada por la desaparición de la cubierta vegetal que mantiene la capa fértil del suelo, debido a la tala de árboles y arbustos por su valor maderero, uso como combustible o para obtener tierras de cultivo. Otra causa de la desertificación es el sobrepastoreo, que impide la regeneración de las plantas al ritmo que son consumidas por los animales, que con sus pisadas destruyen la capa superior del suelo. Otra causa es la agricultura intensiva, que agota los nutrientes del suelo. Las malas prácticas de riego, la pobreza, inestabilidad política, la deforestación, el sobrepastoreo afectan la productividad del suelo. La desertificación es un problema mundial que conlleva repercusiones graves para la biodiversidad, ecoseguridad, la erradicación de la pobreza, la estabilidad económica y el desarrollo sostenible. Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, la desertificación, junto con el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, se catalogó como uno de los mayores retos a los que se enfrenta el desarrollo sostenible. 2 años más tarde, en 1994, se firmó la Convención para combatir la desertificación, en donde se colabora para mantener y restaurar la productividad de las tierras, así como para mitigar los efectos de las sequías en zonas habitadas por las personas y ecosistemas más vulnerables del planeta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos reforestar con especies nativas, podemos mejorar nuestra gestión de agua disminuyendo su desperdicio y aumentando la captación en fuentes alternativas. Podemos enriquecer los suelos a través de generación de nueva cubierta vegetal y regeneración del existente. Y además podemos posibilitar el desarrollo de brotes de especies nativas mediante la poda selectiva. Recuerda, el suelo nos sostiene.
La historia es una disciplina social dedicada al estudio de los sucesos pasados de la humanidad. Su labor consiste en ordenarlos cronológicamente para interpretarlos, analizarlos y transmitirlos, apoyándose en fuentes como documentos, vestigios materiales, testimonios y registros visuales. Su finalidad principal es explicar cómo y por qué ocurrieron determinados acontecimientos, cuáles fueron sus efectos y de qué manera siguen influyendo en la realidad actual. Al mismo tiempo, uno de sus grandes propósitos es conservar la memoria colectiva de los pueblos y culturas, asegurando que las experiencias del pasado permanezcan vivas en el presente y sirvan de guía para el futuro. Los hombres de todos los tiempos han dejado diversos testimonios de sus actividades, algunos monumentales por su tamaño y otros exquisitos por su belleza. Estos restos son estudiados por los historiadores para averiguar el pasado humano y se los puede clasificar en biológicos, que son restos fósiles humanos, tradicionales orales, suelen ser leyendas que de alguna manera nos llegan en forma oral, o culturales, estos son restos materiales, es decir, que fueron resultado de la actividad humana, como los escritos o visuales, entre los que encontramos cartas, documentos, diarios, fotos. Los industriales, que son herramientas, armas, tejidos, medios de transporte, etc. O los arquitectónicos, entre los que vamos a encontrar templos, palacios, ciudades. En la actualidad, el proceso de investigación se desarrolla en varias etapas. El planteo de pregunta constituye un punto de partida. Los interrogantes pueden ser muy diversos, por ejemplo, ¿cuáles fueron los cambios políticos o económicos en cierta época y lugar? Para encontrar las posibles respuestas a estos interrogantes, los investigadores plantean explicaciones provisorias a las que se denominan hipótesis y seleccionan sus fuentes de información para comprobarlas. Entre las fuentes podemos distinguir las primarias, que son testimonios que se originaron en la misma época estudiada, o las secundarias, que son el resultado de otras investigaciones o aportes de otras ciencias, como la antropología o como la arqueología. El 29 de junio se conmemora el natalicio de Pedro Enríquez Ureña en el año 1884, uno de los intelectuales y humanistas más importantes de la República Dominicana y de toda la Hispanoamérica. Enríquez Ureña era hijo de la poeta y educadora Salomé Ureña y del médico Francisco Enríquez y Carvajal, quien fuera en su momento presidente de la República Dominicana. Ureña fue un crítico literario, filólogo, ensayista y educador. Vivió y trabajó en varios países como Cuba, México, Argentina y Estados Unidos. Es considerado uno de los grandes humanistas del siglo XX en América Latina, más que todo por su defensa a la unidad cultural de Hispanoamérica y la importancia de la lengua española como vínculo común. Falleció en 1946. En República Dominicana, su natalicio es una fecha de orgullo nacional. Hoy celebramos el natalicio del humanista Pedro Enríquez Ureña. Representante del movimiento modernista, nació el 29 de junio de 1884, Santo Domingo, República Dominicana. Fue escritor, filósofo, filólogo, crítico y periodista. Su infancia la pasó rodeado de un ambiente intelectual y tras acabar sus estudios secundarios vivió en Estados Unidos, Cuba, México, España y Argentina, completando su educación universitaria e investigando y trabajando como profesor y conferenciante, mostrando sus grandes dotes de humanista. Con 20 años, en Cuba, escribió su primera obra titulada Ensayos Críticos. Posteriormente a esta etapa y en Estados Unidos, donde aprendió inglés, obtuvo un máster y un doctorado en letras. A principios de los años 20, es nombrado director general de enseñanza pública y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
colaborando con revista Sabia Moderna. En su país, la prestigiosa Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña precisamente lleva su nombre, así como la Biblioteca Nacional de República Dominicana. Entre las principales obras de Pedro Enríquez Ureña figuran El español en Santo Domingo, La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo, Historia de la cultura en la América hispánica, Gastón Fernando de Liñe, José Joaquín Pérez, 6 ensayos en busca de nuestra expresión, Gramática de la lengua castellana, escrita en colaboración con Amado Alonso, y Vida intelectual en Santo Domingo. Su deceso se produjo el 11 de mayo de 1946 en Argentina, tras sufrir un paro cardíaco cuando viajaba en un tren que lo llevaría a la Universidad de La Plata en Argentina. Juan Emilio Bosch Gaviño nació en La Vega, República Dominicana, el 30 de junio de 1909. Fue un cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político dominicano. Está considerado como uno de los escritores más destacados de la narrativa hispanoamericana, en especial en el género del cuento. Es considerado un emblema nacional gracias a su conducta patriótica, cívica, honesta, valiente y militar. Juan Bosch fue el primer presidente constitucional de la República Dominicana, elegido democráticamente en la década de 1960, cargo que asumió por un breve periodo. Fue uno de los líderes de la oposición dominicana en los exilios contra el régimen de Rafael Trujillo durante más de 26 años, después de haber sido funcionario del dictador. Además, fue el fundador de 2 de los principales partidos políticos dominicanos, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana. Escribió más de 50 libros, todos estos sin ser bachiller. Figuró en las más importantes antologías literarias de nuestra lengua y sus obras fueron traducidas en más de 14 idiomas. Juan Emilio Bosch Gaviño nació en la provincia de La Vega el 30 de junio de 1909, hijo de don José Bosch y doña Ángela Gaviño. Su padre era catalán y la madre puertorriqueña, y se habían establecido en el país a finales del siglo XIX. La infancia y adolescencia de Bosch tienen, según se ha expresado en múltiples ocasiones, una importancia capital de sus inicios en la literatura. De niño, a Bosch siempre le llevaron a las tertulias del escritor cubano-dominicano Federico García Godoy en el Parque de La Vega, y estuvo presente en el recibimiento que se hizo en su ciudad natal al poeta español Francisco Villaespesa en el año 1920. Se le hablaba de la intervención militar norteamericana a su país en el año 1916 y de los acontecimientos políticos internacionales. Ese marco familiar le llevó a manifestar su inquietud de escritor desde muy temprano, pasión artística que se manifestó primero a través de la escultura y luego del cuento y la poesía. La madurez intelectual de Bosch era tal que ya en 1929, en su artículo Los dos caminos de la hora, anunciaba una dictadura en República Dominicana. Poco después, a solicitud de sus padres, viajó a Barcelona. A su regreso de Barcelona, en 1930, Rafael Leonidas Trujillo Molina hacía poco que se había tomado posesión como presidente de la República. En 1933, circula su primer volumen de cuentos, Camino Real. Su naciente notoriedad comenzó a preocupar al régimen y, sin justificación, se le acusó de terrorista y se le sometió a la justicia en 1934. La incipiente dictadura se le acercó al joven escritor. En ese mismo año se le nombró en la Dirección General de Estadísticas, pero esto no era suficiente. Su actualidad intelectual, provocada por la publicación de Indios, Apuntes Históricos y Leyendas y La Mañosa, novela de las revoluciones, llamaron la atención del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Para comprometerlo, le propuso hacerle diputado, y Bosch, valiéndose de un subterfugio médico, pudo salir hacia San Juan, Puerto Rico, en enero de 1938. Poco antes de la muerte de Trujillo, a finales de 1960, escribió La Mancha Indeleble, que trataba de lo que iba a suceder en República Dominicana con la desaparición del dictador. El rol que le tocó jugar a Bosch le obligó a interrumpir una obra que había logrado reconocimiento internacional. Don Juan, como es cariñosamente recordado por muchos, murió el 1 de enero de 2001 en Santo Domingo. Como expresidente de la República en 1962, recibió los honores correspondientes
correspondientes en el Palacio Nacional y fue enterrado en su ciudad natal de La Vega. La historia es una de las ciencias sociales más antiguas creadas por la humanidad. Para comprender mejor su desarrollo, se organiza en grandes etapas: prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Su utilidad principal radica en que nos permite entender los procesos que dieron origen a las instituciones y prácticas que aún rigen nuestra vida actual. Al mismo tiempo, el estudio histórico nos ayuda a reconocer las distintas trayectorias sociales y culturales que, aunque separadas en tiempo y espacio, enriquecen nuestra visión del mundo y fomentan el respeto por la diversidad. En República Dominicana, el Día del Maestro se celebra el 30 de junio en honor al natalicio del profesor Juan Bosch Gaviño. Esta fecha se oficializó en 1939. Es un día para rendir homenaje a los maestros y profesores que desempeñan un papel esencial en nuestra educación y cultura. Como es tradición en República Dominicana desde hace 80 años, cada 30 de junio se celebra el Día del Maestro. Oficialmente, esta fecha fue consagrada mediante la resolución número 639 de fecha 6 de junio de 1939, siendo secretario de Estado de Justicia, Educación Pública y Bellas Artes el licenciado Virgilio Díaz Ordóñez. En este día, muchos centros regionales lo celebran con una gran fiesta en la cual se reconocen la labor de los educadores. Una jornada que hace honor a la capacidad de estos inigualables trabajadores que dedican sus vidas a enseñar, a pensar y a que los alumnos aprendan para su futuro desarrollo personal. ¡Feliz Día del Maestro y la Maestra! Napoleón Bonaparte fue una de las figuras más influyentes en el destino de la América Latina a comienzos del siglo XIX. El 18 de junio de 1815, su derrota en la batalla de Waterloo no solo determinó el final de su fulgurante trayectoria, también marcó el inicio de un nuevo orden internacional cuyas pretensiones hegemónicas afectarían el futuro de nuestras jóvenes naciones. Al experimentado ejército napoleónico se le enfrentó una coalición de fuerzas integrada por británicos, holandeses, alemanes y prusianos. El comando de esa alianza estaba a cargo de Arthur Wellesley, duque de Wellington, y del mariscal de campo prusiano Gerhard von Blücher. El volumen de los ejércitos habla de las dimensiones épicas del combate. Unos 80.000 soldados franceses contra 120.000 efectivos de los aliados. Las bajas totales rondaron la escalofriante cifra de 50.000 muertos. Las acciones tuvieron una suerte cambiante durante la jornada y las tropas napoleónicas pudieron haberse alzado con la victoria. Pero finalmente, las maniobras combinadas de ingleses y prusianos terminaron por desarticular a los franceses y arrollaron a la hasta entonces invencible Guardia Imperial, el cuerpo de élite de Napoleón. Los aliados tenían ya diseñado un nuevo escenario internacional bosquejado en el Congreso de Viena. Entre sus objetivos se destacaba la defensa del libre comercio y la libre navegación de los ríos, es decir, los ajenos. Esos principios siguieron marcando un derrotero de desigualdad entre las naciones. Décadas después, las heroicas jornadas de la Vuelta de Obligado en la Argentina dan cuenta de las proyecciones geopolíticas surgidas de la batalla de Waterloo. Hasta aquí este recorrido histórico. Agradecemos su compañía y nos despedimos hasta un próximo encuentro con la historia nacional e internacional. En Cananga Visión, Canal 98, usted conoce cada semana lo que va de ayer a hoy.
Cananga Visión les presenta los sistemas de cables que difunden nuestro contenido a nivel nacional e internacional. Estos son Bloom Telecom Anyway, Canal 88, WinTVO, Canal 98, Metromax, Canal 24, STV Cable, Sabana de la Mar, Canal 90, GMS, IPTV y Way, Canal 72, Ansonia TV, Canal 14, Viva Live TV, Canal 454, canales dominicanos, búscanos como Cananga TV, Dominican Network, Valle Nuevo TV, Roku. Somos número 1 en transmisión vía streaming, sistemas de cables y redes sociales. Sintonízanos y descubre nuestra programación completa. El restaurante Chef Orlando te ofrece un menú vegetariano diferente cada día. Elaborado con ingredientes naturales de primera calidad para lograr una comida deliciosamente saludable y altamente nutritiva. Pague por el sabor y la nutrición es gratis. Chef Orlando. Chef de la salud. Cerrando la noche ya está en Cananga Visión, de 11 a 12 de la noche, de lunes a viernes. Con Junior Espinosa y Giovanni Almonte, Cananga Visión. Les presentamos nuestro grupo de medios al servicio de la sociedad. Cananga Visión, imagen que informa y transforma. Cananga Radio, la señal que nos conecta. La voz de New York, desde la Gran Manzana al corazón del pueblo. El espejo del pueblo, reflejamos tu realidad. Página abierta, donde la verdad se escribe sin filtros. Grupo Multimedios Amanecer. Voces que hacen historia. Espere todos los días a las 8 de la mañana el matutino de Cananga, con una repetición a las 8 de la noche. Análisis, comentarios, entrevistas a personalidades de alto impacto, deportes, entretenimiento. Solo por aquí, por Cananga Visión, el matutino de Cananga, todos los días a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Soy Yadira Rodríguez, productora de Cananga Visión, y los invito a que nos acompañen en nuestro espacio Cananga Musical, esta vez para disfrutar de música veraniega a propósito de adentrarnos ya en la etapa estival, una temporada donde la buena música cobra protagonismo. Acompáñenos en el estreno el próximo sábado a las 4 de la tarde y en retransmisión el martes a la misma hora. Cananga Musical solo por Cananga Visión, Canal 98. Televisión en tus manos. Y me gustas porque eres diferente. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. GMA es Grupo Multimedios Amanecer, con cobertura nacional e internacional. Somos Cananga Visión, Cananga Radio, los periódicos digitales, Página Abierta, El Espejo del Pueblo, La Voz de Nueva York. Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana.